Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, donde dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Comienza diciendo este versículo, el cual no hizo pecado. Nótese que Pedro no puede dejar de pasar el ejemplo supremo de Cristo como quien sufre injustamente toda la obra redentora del Señor, ya que no se trata de un sufrimiento puntual, sino de la entrega a la muerte y muerte de cruz. Las palabras que le sirven de introducción a esto están tomadas de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 9, donde dice: y se dispuso con lo impío su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero nótese que no hay apelación directa a ella, como ocurre con otras citas del Antiguo Testamento que usa en la epístola, ya que es simplemente una expresión que sale de su corazón teniendo en mente las palabras del profeta. Así pues mencionó al que sufre injustamente, pero el testimonio del creyente más perfecto no es el de Jesús, porque todos somos pecadores y limitados, mientras que Él fue impecable. La primera expresión es absoluta cuando dice no hizo pecado, ya que solamente Él pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan capítulo 8 y versículo 46. Muchos le acusaban de pecado, pero nadie, sin embargo, podía demostrar esas acusaciones. Y es por eso que Pedro afirma tajantemente que no hizo pecado, o de otro modo, no cometió pecado. Él fue siempre santísimo, porque era Dios manifestado en carne. Continúa diciendo este versículo: ni se halló engaño en su boca. Esta es una manifestación más de su impecabilidad en esta segunda frase, cuando dice ni se halló engaño en su boca. En Jesús no solo está la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Por el contrario, ningún creyente puede gloriarse de no haber hablado jamás nada contrario a la verdad, ya que tanto sus hechos como sus palabras revisten la absoluta perfección de la santidad que le es propia por ser Dios. También la Biblia enseña que Cristo es impecable. Sin embargo, las pruebas, aflicciones, tentaciones y angustias no disminuyeron ni afectaron a su santidad esencial, de tal manera que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ya que aunque era un hombre, no era igual a los hombres, sino semejante, en el sentido aquí de la impecabilidad que sólo él como hombre perfecto tiene. También note que el diablo no tenía parte en él. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El Señor jamás cayó en la práctica del engaño, de modo que no conoció pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En razón de la unión hipostática que atribuye a la persona divina del Hijo de Dios, el Verbo eterno, la responsabilidad de la acción de las naturalezas subsistentes
en su persona, era imposible un acto contrario a la absoluta santidad de Dios en la humanidad de Jesús. La misma ausencia en él del pecado original evitó las consecuencias propias de la concupiscencia humana, ya que la impecabilidad está plenamente vinculada con la libertad y está unida a la filiación divina del Hijo de Dios. Es decir, la unidad personal con Dios como Hijo junto con la asunción de la misión salvadora establecida en la eternidad que lo identifica absoluta y plenamente con la voluntad del Padre, elimina toda posibilidad de pecado, permitiendo afirmar que Jesús es impecable. El verdadero pecado está en el rechazo de Dios para sustituirlo por el yo personal, voluntarioso y contrario a Él. En unión vital con el Padre, en el seno trinitario, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 y capítulo 14, versículo 10 y 11. Es donde se excluye radicalmente la posibilidad de pecar, ya que el poder pecar como el poder cometer errores o decir cosas equivocadas, aunque sean involuntariamente, son imperfecciones del hombre. Pero sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, es perfecto en toda la dimensión de la palabra. Por tanto, estas no le afectan. También es necesario entender claramente no solo la impecancia, es decir, la carencia real de pecado, sino también la impecabilidad, imposibilidad de pecar, como resultado de la unión hipostática que vincula no solo la naturaleza humana en su existencia personal en el Hijo, sino también en la unidad de voluntad de Jesús con el Padre. Por otro lado, debe de recordarse también que las naturalezas en Cristo son los elementos generadores de las operaciones o acciones, pero el sujeto de la atribución como sujeto realizador es la persona que le da el verdadero sentido. Por otro lado, la santidad esencial de Dios se hace visible en la naturaleza humana de Jesucristo, que fue alumbrado como lo santo, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 35, y que se expresaría en toda su vida, donde, como dice el apóstol, en este versículo no hubo engaño en su boca. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Comienza diciendo, quien cuando le maldecían. El carácter de Cristo corresponde a su condición impecable. No maldecía, o mejor, no insultaba cuando era insultado, ya que fue acusado, despreciado, insultado, cuestionado, todo ello injustamente, pero no respondía a esos insultos con otros insultos. Y es más, en la intensidad del mayor sufrimiento en la cruz, guardaba silencio. Isaías, capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el ejemplo supremo de una santa reacción ante las ofensas recibidas, ya que mientras los que le denigraban, le ofendían, él, sin embargo, callaba, ya que sabía que nada aceptaría sus palabras de defensa,
puesto que la sentencia contra él había sido establecida anteriormente. Jesús en Getsemaní, él había aceptado la copa que el Padre le presentó y estaba en silencio, aceptando los oprobios, porque formaba parte de lo que recibiría en la mayor injusticia. Y así, por ejemplo, se lee en la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sigue diciendo este versículo: no respondió con maldición. En medio de los sufrimientos que le infligían, no amenazaba. Lo hacía de ese modo, por lo que indica el apóstol a continuación. Sigue diciendo este versículo: sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En lugar de amenazar en su propia defensa, le entregaba al que juzga justamente. El objeto del verbo entregar no está explícito en el texto y debe de ser complementado por el entorno textual inmediato, ya que no amenazaba. Lo que entregaba al que juzga con justicia era su propia causa. Es decir, que remitía las amenazas e insultos que recibía al juez justo. En todo se ajustaba a la demanda bíblica para el creyente, donde dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Salmo 37, versículo 5. Y aún en la hora de la muerte lo hizo encomendándose a Dios. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios respondió conforme a sus promesas, levantándole de los muertos y manifestando con ello su complacencia, cumpliendo su función de juez que restaura al acusado injustamente. El Salmo 37 y los versículos 5 y 6 dice: y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella. El Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos: este nació allí. La gran lesión que esas huellas de Jesús dejan para el creyente en todos los tiempos es la de echar de uno la carga de ansiedad y ponerla sobre Dios, ya que Dios actuará, es decir, hará todo lo que es necesario en ese caso. Y para ello debe de haber una entrega incondicional a su voluntad y absoluta confianza en que Dios actuará. Nuestra fuerza consiste en permanecer quietos en su presencia, ya que Él sabrá cómo vindicarnos y hallará la manera de librarnos de las dificultades que estemos experimentando, y también cuidará de nuestra honra, afirmará nuestro derecho sin que nosotros tengamos que amenazar a quienes nos causan sufrimientos. La entrega absoluta a Dios, remitiéndole la causa, nos librará de toda murmuración y nos dará también fuerzas en medio de las pruebas. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la mente de Pedro persiste la profecía de Isaías, a la que hace también alusión aquí al decir que Jesús llevó nuestros pecados. Isaías capítulo 53 y los versículos 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nótese que toda la operación de la gracia, los privilegios, la posición y la forma de vida son el resultado de la obra de salvación que se considera aquí desde la perspectiva de la sustitución. Cristo llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en la cruz. La máxima expresión de la bondad de Dios está manifestada en la obra realizada en lugar y a favor de los perdidos. El hecho de que se ha producido la sustitución vendrá evidenciado por los resultados que siguen en el versículo. Y no cabe duda que la sustitución es una obra personal, cuando dice él mismo, refiriéndose naturalmente al Señor, pero también lo es sacrificial, puesto que llevó sobre sí los pecados, ofreciéndose en sacrificio. De otro modo, cargando con el pecado, subió a la cruz, ya que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús de Nazaret fue, en su muerte, el sustituto de los pecadores, ya que potencialmente ocupó su lugar. Por medio de la muerte sustitutoria o vicaria, los juicios de Dios y la condenación por el pecado fueron llevados por Cristo, desviando así la ira de Dios hacia su persona, para que los herederos de ira pudieran ser hechos objetos de misericordia y salvos por la obra de la cruz. Habiendo ocupado el lugar del pecador y satisfecho totalmente las exigencias divinas para salvación, el pecador puede ser salvo, reconociendo que Cristo murió por sus pecados y aceptarlo por fe como Salvador personal. Y es que por eso Pedro afirma, apelando a la profecía, que el Salvador llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Con esta expresión se quiere decir que uno ocupa el lugar y toma sobre sí el sufrimiento propio de otro. En el sentido de sustitución por el pecador, Cristo toma sobre sí el castigo de nuestra paz, como señala Isaías capítulo 53, versículo 5. La dimensión de la deuda contraída por el pecador a causa de su pecado adquiere una dimensión imposible de cancelar ni en el tiempo ni en la eternidad, ya que ningún hombre podría sustituir a otro hombre cargando con sus pecados, porque el sustituto tendría que estar exento de todo pecado para poder así tomar la responsabilidad de los ajenos. Pero nótese que cuando Cristo murió en la cruz, es evidente que no había otro medio para la salvación de los pecadores, más que ocupando su lugar. Los sufrimientos de Jesús, a los que Pedro ha hecho referencia en el párrafo, expresan el amor eterno de Dios hacia los pecadores, siendo la necesaria ejecución en el tiempo de lo que Dios había planeado desde la eternidad. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La sustitución en el contexto tiene que ver con el juicio del pecado, como se aprecia en algunos lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo
en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esto produce la base de la propiciación. Por otro lado, sobre el arca de la alianza estaba el propiciatorio, sobre el que se extendía la sangre del sacrificio de expiación. Hebreos, capítulo 9, versículo 5 dice: y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El pecado del pueblo era cubierto, o como Pablo dice, pasado por alto, en espera a la obra de Cristo. Y es que por esa causa el pecador más perdido podía invocar el favor y la misericordia de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De modo perfecto, el sacrificio de Cristo cambia el lugar de juicio por un trono de misericordia, como señala Hebreos capítulo 9 y los versículos 11 al 15. Nótese que Cristo, al morir en la cruz, satisfizo todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado, quedando resuelta la demanda por todos los pecados antecedentes. Romanos, capítulo 3 y los versículos 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su juicio a causa de haber pasado por harto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A diferencia del sacrificio propiciatorio que cubría el pecado y que debía de ser repetido por esta causa, el de Cristo, y note esto, quita el pecado, habiendo llevado sobre sí el juicio por el pecado. Dice el apóstol que llevó sobre su cuerpo, por tanto, sufrió la pena o castigo que merecía el pecador, como señala Juan capítulo 10, versículo 11. Como sacrificio por el pecado tiene que morir en la cruz y sufre el juicio del pecado del mundo. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nótese que no solo es el sacrificio, sino que es también el sumo sacerdote que lo oficia. Hebreos, capítulo 7 y los versículos 25 al 27 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús ofreció su vida en la cruz como sacrificio por el pecado, como señala Hebreos capítulo 10 y los versículos 1 al 10, ya que la pena del pecado puede ser remitida por el carácter expiatorio del sacrificio de Cristo. En la antigua dispensación, el pecador era perdonado cuando presentaba un sacrificio cruento para la expiación,
que era tipo de la muerte de Cristo en la cruz. Levíticos, capítulo 4 y versículo 20 dice: Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y la misma verdad prevalece en relación con la vida de Cristo, expresada en el derramamiento de su sangre en el Calvario como base de perdón para todo pecador. Colosenses capítulo 1 y versículo 14 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por eso que el pecador puede ser perdonado, porque el juicio por su pecado cayó con todo rigor sobre Cristo en la cruz. En base al sacrificio expiatorio del Salvador, Dios está en libertad de manifestar su gracia a quienes no tienen mérito alguno, salvándolos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Toda condenación es quitada, y lo es para siempre en razón del sacrificio y los méritos del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 18 dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La obra de Cristo a la que se refiere aquí el apóstol Pedro es una obra sustitutoria, en la que Jesús ocupa el lugar de los pecadores, ya que uno murió por todos. De otro modo, en una profundidad difícil de comprender, el justo por nosotros los injustos. La cruz da expresión al eterno programa del plan de salvación, como señala el capítulo 1 y los versículos 18 al 20, ya que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Cordero de Dios fue cargado con nuestro pecado, de modo que cuando subió a la cruz, lo hizo llevando sobre él la carga que nos correspondía. La obra en la cruz es la base del perdón y la purificación del creyente. El efecto del pecado, y note esto, es un caminar en tinieblas. Y Cristo nos conduce a una vida de santidad que es un caminar en la luz, de lo que el apóstol se ocupó en los versículos anteriores. También es importante notar que los pecados de los creyentes fueron puestos sobre el Salvador en su cuerpo, sin que afecte en nada ni a su naturaleza ni a su persona. En la cruz, cargado con el pecado, es tan santo como cuando estaba sentado en su trono de gloria, adorado por los serafines. Isaías capítulo 6 y los versículos 1 al 3. Bajo el peso de esa carga, sufre la maldición del colgado, como señala Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Y de ahí la referencia al madero en esta oración primera del versículo, ya que el objeto de la obra de sustitución está claramente expresada por Pedro cuando dice: estando muertos a los pecados. El pecado ya no se puede enseñorear del creyente sujetándolo a esclavitud, como señala Romanos capítulo 6, versículo 2 y versículo 10. Ya que libre de la esclavitud del pecado puede vivir a la justicia, como dice, para que vivamos a la justicia. El cristiano ya no sirve al pecado, sino a la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13. El testimonio de una vida santa que practica la justicia es exigencia para quien ha sido alcanzado por la gracia e identificado con Cristo. Es una nueva experiencia por cuya herida fuisteis sanados. Esta es una alusión a la profecía de Isaías capítulo 53 versículo 5,
donde dice, y repito, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El asombroso método de sanidad espiritual donde el médico toma la enfermedad mortal del paciente y éste recibe la sanidad. Por tanto, se entiende que la sanidad aquí es espiritual y no física. Y voy concluyendo con esto. La sumisión voluntaria de Cristo es importante no solo como un ejemplo, ya que fue la manera como redimió a la raza humana. Y Pedro menciona 3 veces a Isaías en el capítulo 53, ya que la historia grandiosa de los sufrimientos del siervo de Jehová, cuyo propio sacrificio humilde trajo vida y consuelo a todos los que creen en él. Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, y esto no solo para darnos el perdón, sino para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Ese es el misterio del proceso de la santificación. Mientras crecemos en la fe y en el entendimiento, nuestra vida se hace más como la de Cristo. Nuestros propios problemas y sufrimientos también se transforman de la desgracia al ministerio. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en pecados. Esto significa que estábamos alejados de Dios. Sin embargo, fue precisamente el mismo Dios quien se humanizó, naciendo de una mujer, para así de esa manera poder redimir con su sacrificio en la cruz al pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Por tanto, Jesucristo es el gran sanador que sana el pecado. Y hay que saber muy bien que no hay ningún médico humano que pueda tratar un problema de esta envergadura. De manera que solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo sana y solamente Jesucristo liberta al ser humano de la esclavitud del pecado, siempre y cuando la persona venga en arrepentimiento al Señor. Es por eso que mi amigo o mi amiga oyente, yo te animo ahora, en este momento, a que tú vengas a Jesucristo, al que tú vengas al Salvador, al Sanador, aquel que puede sanar tu pecado y puedes vivir una nueva vida en Cristo Jesús que te hará identificarte con Dios. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer y di. Señor Jesucristo, quiero darte muchas gracias, en primer lugar, por haber muerto por mis delitos y pecados, de los cuales yo ahora mismo, en este momento, me arrepiento. Te pido perdón por ellos, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.